Imagínense esto. Hubo una época en la que absolutamente nadie podía morir. Los guerreros caían gravemente heridos en los campos de batalla. Sí, pero inexplicablemente continuaban con vida. Los ancianos llegaban al límite absoluto de sus fuerzas, pero la muerte simplemente no venía a buscarlos. O sea, el orden natural del mundo entero se había detenido por completo. ¿Y saben qué es lo más increíble? Todo esto había ocurrido por culpa de un solo hombre, un rey tan sumamente inteligente, tan astuto y, francamente, tan convencido de su propia superioridad que había conseguido algo que ningún ser humano debía intentar jamás: encadenar a la propia muerte. Y su nombre era Sísifo. El mito de Sísifo, el hombre que desafió a la muerte. Bueno, para comprender realmente cómo un rey de la antigua ciudad de Corinto terminó provocando la ira de los dioses y siendo condenado a empujar una roca durante toda la eternidad, tenemos que regresar al principio de la historia. Según la mitología griega, Sísifo era un mortal, hijo de Helo, pero poseía una inteligencia fuera de serie. Era ese tipo de persona con una capacidad casi mágica para encontrar soluciones a problemas imposibles, descubrir secretos y, claro, aprovechar las debilidades de todos los que lo rodeaban. Esa era su marca personal. Y bajo su gobierno, a Corinto le fue increíblemente bien. La ciudad prosperó, construyeron defensas impenetrables y acumularon una riqueza impresionante. Sísifo tenía ese talento único para convertir cualquier dificultad en una oportunidad brillante. Pero, y aquí es donde las cosas empiezan a torcerse, esa mente tan brillante escondió un lado bastante peligroso. Verán, Sísifo no aceptaba los límites que el universo le imponía a los humanos, y definitivamente no le tenía mucho respeto a los dioses del Olimpo. Así que llegamos a la primera pieza del rompecabezas, el desafío de Sísifo, la arrogancia de un rey. Vamos a ver cuál fue ese evento exacto que terminó sellando su destino para siempre. Todo comienza con Zeus. El mismísimo rey de los dioses se había llevado a una ninfa llamada Egina. El padre de la joven, el dios río Asopo, estaba desesperado buscando por todas partes sin encontrar ninguna pista. Pero resulta que Sísifo sabía exactamente lo que había pasado. Él tenía ojos en todas partes y se enteró de la jugada de Zeus. Ahora, cualquier persona normal se habría quedado callada, ¿verdad? Guardar el secreto del ser más poderoso del universo parece la decisión más lógica, pero Sísifo hizo todo lo contrario. Como podemos ver aquí, la situación presentaba dos caras. Por un lado, Asopo llega a Corinto buscando respuestas. Sísifo ve una oportunidad de oro y le propone un trato. Te digo dónde está tu hija, pero a cambio me haces brotar una fuente de agua inagotable aquí, en medio de la ciudadela. Asopo, desesperado, acepta. El agua empieza a fluir, Sísifo suelta la sopa sobre Zeus y consigue un suministro de agua vital para Corinto. Un triunfo estratégico gigantesco. Pero, por el otro lado, esto era una traición absoluta contra el Olimpo. Un simple mortal usando los secretos de Zeus como moneda de cambio. Un crimen completamente imperdonable. Y Zeus, que no era exactamente conocido por su paciencia, decidió que iba a castigarlo con todo su peso. Y la respuesta no se hizo esperar. Llegamos a encadenando a la muerte, atrapando a Tánatos. Lo que Sísifo hace a continuación es, literalmente, algo nunca antes visto en la historia de la humanidad. Zeus, furioso, envía a Tánatos, la mismísima personificación de la muerte, a buscar a Sísifo. La misión era simple: atraparlo y llevárselo directo al inframundo. No había forma de sobornar a Tánatos. Cuando él llegaba, se acababa la historia. Pero recuerden que estamos hablando de Sísifo. Cuando la muerte aparece frente a él con unas pesadas cadenas, el rey no corre, no llora, no suplica. En lugar de eso, empieza a platicar. Se muestra fascinado por las cadenas. Le pregunta a Tánatos: «Oye, qué increíble diseño, ¿cómo funcionan exactamente? ¿Cómo es que pueden sujetar a un alma? ¿Me enseñas?». Tánatos, súper confiado en su poder, dice: «Claro, mira, se ponen así», y en ese milisegundo de distracción, ¡boom!, Sísifo le da la vuelta a la situación y encadena la muerte con sus propias cadenas. Suena película, pero las consecuencias fueron catastróficas. Piénsenlo, si la muerte está amarrada en un closet en Corinto, nadie se muere. Se rompe por completo el equilibrio entre la vida y el Hades. En los campos de batalla los soldados sufrían heridas terribles, pero seguían caminando. Y claro, esto enfureció muchísimo a otro dios, a Ares. Para el dios de la guerra, una batalla donde nadie muere es un juego sin sentido. Así que Ares, furioso por perder la esencia de su dominio, baja a la tierra en persona, libera a Tánatos a la fuerza y ahora sí atrapan a Sísifo sin darle oportunidad de hablar. ¿Fin del juego? ¿O eso parecía? Porque la mente de Sísifo simplemente no descansaba. Pasamos al engaño a Hades, una promesa falsa. Resulta que nuestro protagonista ya tenía preparado un plan de respaldo, incluso antes de que se lo llevaran. Antes de que Tánatos lo arrastrara al inframundo, Sísifo le dio una orden muy estricta a su esposa: bajo ninguna circunstancia me hagas los ritos funerarios tradicionales.
Nada de ofrendas, tira mi cuerpo como si no valiera nada. Cuando el rey llega al oscuro reino de los muertos, arma un teatro espectacular. Va directo con Hades, el señor del inframundo, y se queja amargamente. Le dice, mira la falta de respeto de mi esposa. No hizo los ritos sagrados, es una ofensa para todos nosotros. Sísifo, apelando al estricto sentido del deber de Hades, le pide permiso para volver al mundo de los vivos por unos cuantos días, solo para ir a regañar a su esposa, obligarla a hacer el funeral correctamente y luego regresar. Hades dice, tiene sentido, ve y arregla eso. Y bueno, miren la línea de tiempo. Punto 1. Desafiar a Zeus. Punto 2. Encadenar a Tánatos. Punto 3. Escapar de Hades. Porque obviamente una vez que Sísifo respiró el aire de Corinto otra vez, nunca regresó. Se quedó viviendo la gran vida durante muchísimos años. Básicamente se sentía intocable. Creía haber burlado las leyes fundamentales del universo, cruzando 3 líneas rojas que ningún ser humano había pisado jamás. Pero los dioses tienen algo que a los mortales nos falta: todo el tiempo del mundo. Llegamos al castigo en el Tártaro, la sentencia eterna. Eventualmente, Sísifo envejeció. Y esta vez la muerte llegó por causas naturales. Y no hubo espacio para trucos. Hermes, el conductor de las almas, lo escoltó personalmente sin escalas hasta la zona más oscura del inframundo, el Tártaro. Y ahí es donde le revelan su castigo, diseñado a la medida de su inmensa arrogancia. El proceso era macabramente simple. Paso 1. Empujar una roca gigante desde la base de una montaña escarpada. Sísifo pone todo su peso, tensa cada músculo de su cuerpo y empieza a subir. Cada metro es un esfuerzo que rompe los huesos. Paso 2. Alcanzar la cima. Después de horas de agonía, logra ver la cumbre. Reúne su último aliento, da ese último empujón heroico y entonces sucede. Paso 3. Verla caer. Justo antes de que la roca se estabilice en la parte más alta, en ese milisegundo entre el triunfo total y la derrota absoluta, la gravedad gana. La piedra se desliza de sus manos destrozadas y rueda violentamente hasta el fondo, exactamente donde empezó. Y finalmente, el paso 4, bajar la montaña. En completo silencio, viendo cómo todo su esfuerzo desapareció en un instante, Sísifo tiene que caminar hacia abajo, solo para empezar otra vez. Una, y otra vez. Y aquí es donde entendemos el verdadero horror de todo esto. No es el cansancio físico. Es saber que está atrapado dentro de un problema que no tiene solución. Para Sísifo, un hombre cuya mente brillante dedicó toda su existencia mortal a resolver acertijos, escapar de emboscadas y encontrar siempre una salida maestra, esto era el infierno absoluto. Una tarea donde no hay progreso, donde no hay ninguna recompensa esperando al final, donde literalmente no hay final. La ironía cósmica es perfecta. Al hombre que hizo hasta lo imposible para huir de la muerte y ganar más tiempo de vida, le regalaron todo el tiempo de la eternidad, pero se lo dieron vacío. Es a partir de esta imagen tan poderosa que llegamos a el trabajo de Sísifo, un legado duradero. Porque esta historia no se quedó enterrada en la antigua Grecia. Con el paso de los siglos, se convirtió en algo mucho más grande. Hasta el día de hoy usamos este concepto. Si buscas el término trabajo de Sísifo, la definición es clarísima. Una tarea que exige enormes esfuerzos y que parece destinada a no concluir jamás. Se ha convertido en nuestro símbolo occidental por excelencia para describir esa sensación tan humana de estar haciendo un trabajo agotador y repetitivo que a veces sentimos que no nos lleva a ninguna parte. Es una metáfora que, para ser honestos, todos hemos sentido alguna vez en nuestras propias vidas, ¿no creen? Pero la historia da un giro fascinante en el siglo XX. La resistencia del ser humano. Albert Camus y el absurdo. Este famoso filósofo y escritor tomó este antiguo mito de castigo y lo transformó por completo. Fíjense en este contraste porque es brillante. Por un lado, la visión original del mito griego nos habla de un castigo divino severo, de recordar que los mortales tenemos límites que no debemos cruzar, una advertencia. Pero por el otro lado, la filosofía moderna de Camus le da la vuelta. Nos presenta una historia sobre resistencia y desafío humano frente a lo absurdo. Camus nos dice, a ver, es cierto, Sísifo no puede hacer que la roca sea más ligera. Los dioses controlan la montaña, controlan la piedra, controlan la física del castigo. Sísifo está atrapado. Pero hay algo que los dioses no pueden tocar, su mente, su actitud durante ese doloroso descenso. Cuando Sísifo camina cuesta abajo para recoger la piedra de nuevo, es plenamente consciente de lo inútil que es su tarea. No se engaña pensando que la próxima vez será diferente. Y precisamente ahí, en esa conciencia, en el simple hecho de decidir volver a poner las manos sobre la roca sabiendo que va a fracasar, hay una victoria rotunda. En ese instante, Sísifo es superior a su propio destino. Transforma una condena eterna en un acto de rebeldía inquebrantable. Y eso hace que la historia pase de ser algo trágico a ser algo increíblemente inspirador.
porque la montaña de Sísifo puede ser cualquier carga pesada que llevamos día con día. Esa rutina agotadora, esas luchas en las que sabemos que no hay un triunfo definitivo y aún así, con una valentía tremenda, decidimos seguir empujando. Y así llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Cuenta la leyenda que allá, en algún rincón oscuro y olvidado del Tártaro, Sísifo sigue empujando. Sus manos deben estar cansadas y marcadas por la fría piedra, pero sigue apoyándolas con firmeza. Avanza paso a paso por esa ladera imposible. Ve cómo la roca se le escapa una y otra vez, perdiéndose en el abismo. Pero después, en silencio, se da la vuelta y comienza a bajar. Y es que los dioses, en toda su furia, lograron condenarlo a repetir esa tarea infinitamente. Pero como dice la frase, ni siquiera una eternidad ha conseguido hacer que deje de empujar. Y eso nos deja con una pregunta fascinante para reflexionar. Ante nuestras propias rocas y montañas cotidianas, ¿dónde encontramos nosotros la fuerza para volver a empezar cada mañana?